Ella pensó que solo sería un trabajo más, pero desde el primer momento supo que no había nada simple en aquel hombre. Él, acostumbrado a mujeres moldeadas para complacer, no sabe cómo lidiar con aquella chica de ojos hambrientos y alma indómita. Los dos fingen que solo es trabajo, pero el deseo crece en silencio, crudo, prohibido, inevitable. Y cuando se apagan las luces, el único sonido que queda es el de la respiración entrecortada, que intenta ocultar lo que ya es obvio. Si esta historia te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. Recuerda contarnos desde dónde nos estás viendo. El sol apenas había salido cuando Luisa Gómez ya estaba de pie, con el cabello oscuro recogido en un moño simple y ojos castaños que contaban historias de lucha. Preparaba un té de manzanilla para su madre, doña Sida, que tosía insistentemente en la habitación contigua. La pequeña casa en la periferia de Cartagena, con sus paredes desconchadas y un tejado que dejaba pasar el agua de las fuertes lluvias, era todo lo que tenían. «Mamá, es hora de la medicina», dijo ella entrando en la modesta habitación donde doña Sida reposaba. La señora de rostro amable, marcado por arrugas prematuras, sonrió con dificultad. «Niña, necesitas descansar. No dormiste bien otra vez, ¿verdad?». Luisa disimuló el cansancio con una sonrisa. A sus 22 años, cargaba sobre sus hombros la responsabilidad que la vida le había impuesto desde los 15, cuando su madre fue diagnosticada con una enfermedad pulmonar crónica. Abandonó los estudios en el segundo año de bachillerato para trabajar en 2 empleos, por la mañana en la panadería de don Antenor y por la tarde haciendo limpiezas ocasionales. «Necesito irme, mamá. Pasé por la farmacia ayer. Los medicamentos están separados en la cajita azul. Doña Nereida vendrá a echarte un vistazo después del almuerzo». Doña Sida asintió, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y culpa por depender tanto de su hija. Luisa le besó la frente y salió apresurada. El reloj marcaba las 5:30 am y necesitaba estar en la panadería a las 6:00 am. El cielo de Cartagena comenzaba a clarear cuando Luisa pedaleaba por calles aún desiertas. La brisa del mar, incluso a la distancia, traía un olor a sal que se mezclaba con el aroma a pan fresco cuando llegó a la panadería. «Buenos días, don Antenor». El hombre de cabellos canosos y delantal ya sudado le sonrió. «Buenos días, niña. Marlene no viene hoy. Tiene a su hijo enfermo. Tendrás que quedarte sola en el mostrador». Luisa asintió. Significaba más trabajo, pero también significaba que podría quedarse con las sobras del día para llevar a casa. Se puso el delantal y comenzó a organizar los panes en las vitrinas mientras pensaba en las cuentas del mes. Alquiler atrasado, medicamentos caros y la nevera casi vacía. Fue durante el ajetreo de la mañana, cuando escuchó por casualidad a 2 clientas conversando mientras elegían dulces. «Dicen que paga muy bien, pero nadie aguanta mucho tiempo allí. Ya es la tercera que se va en menos de un año. ¿Quién va a querer trabajar para un hombre tan grosero? Rico, guapo, pero parece que tiene piedras en el lugar del corazón desde que aquella novia lo engañó». Luisa no pudo contenerse. «Disculpen, ¿están hablando de algún trabajo disponible?». Las mujeres se miraron, sorprendidas por la intromisión. «Es en la mansión de Gustavo Mendoza, allá en el Mirador. Están buscando una nueva empleada», respondió la mayor, estudiando a Luisa de arriba abajo. «Pero creo que no es para cualquiera, no». Luisa se tragó el orgullo. «¿Saben cómo puedo postularme?». 15 minutos después, Luisa tenía un nombre y una dirección anotados en un trozo de papel. Gustavo Mendoza, el empresario del sector tecnológico que a sus 34 años ya había construido un imperio. Su mansión en lo alto de El Mirador era prácticamente una leyenda en Cartagena, un palacio de cristal y piedra con vistas al mar. Cuando su turno en la panadería terminó, Luisa decidió probar suerte. En lugar de ir a las limpiezas del día, tomó 2 autobuses hasta el barrio elegante donde se encontraba la mansión. Con cada kilómetro que avanzaba el autobús, las casas se hacían más grandes y los muros más altos. El interfono de la mansión de los Mendoza parecía intimidante. Luisa respiró hondo antes de apretar el botón. «¿Diga?». Una voz femenina, fría y cortante, respondió. «Buenas tardes. Mi nombre es Luisa Gómez. Vengo por la vacante de empleo». Hubo un breve silencio. «¿Quién la recomendó?».
Oí hablar de ello en la panadería donde trabajo. Otro silencio. Entre. Portón a la izquierda. El portón electrónico se deslizó silenciosamente, revelando un jardín impecable con palmeras imperiales y céspedes perfectos. Luisa sintió el corazón acelerarse mientras subía la escalinata de mármol que llevaba a la entrada principal. Fue recibida por una mujer de mediana edad, cabellos canosos recogidos en un moño severo y uniforme impecable. «Soy Sandra Vázquez, ama de llaves de la Casa Mendoza». Sus ojos grises recorrieron a Luisa como si evaluara mercancía. «¿Tiene currículum?» Luisa sintió que el rostro le ardía. «No, señora. Vengo directo de mi otro trabajo». Sandra levantó una ceja. «¿Experiencia anterior en casas de alto nivel? Hago limpieza en algunos apartamentos en el centro y trabajo en una panadería desde hace 3 años». La ama de llaves sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Bueno, normalmente la despediría ahora mismo, pero estamos desesperados y el señor Mendoza tiene un evento importante la próxima semana». Luisa sintió una chispa de esperanza. «El salario es 3 veces el mínimo, con un día libre los domingos y un miércoles sí, otro no. Viviría aquí, en el alojamiento de los empleados. Hay reglas estrictas, nada de visitas, nada de salidas después de las 10 p.m., sin autorización previa, uniforme impecable siempre. Vivir allí significaría dejar a su madre. Pero el salario, con ese dinero podría pagar a alguien para cuidar a doña Sida, alquilar un lugar mejor, comprar los medicamentos caros». «¿Cuándo puedo empezar?», preguntó Luisa, con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. «Mañana 6 a.m. y no llegue tarde». Al día siguiente, con una pequeña maleta que contenía sus pocas pertenencias, Luisa se despidió de su madre, prometiendo visitarla siempre que pudiera. Había hablado con la vecina, doña Nereida, quien aceptó quedarse con doña Sida a cambio de un pago semanal. No era ideal, pero era lo que podía hacer por el momento. La adaptación fue difícil. El alojamiento, aunque lujoso para sus estándares, era un recordatorio constante de su posición. Sirvienta. El uniforme gris con delantal blanco parecía un disfraz, algo que no le pertenecía. Las reglas eran innumerables, desde cómo doblar las toallas hasta la manera correcta de servir el café. Sandra era una jefa severa, siempre encontrando fallas en los servicios de Luisa. «La ropa de cama debe cambiarse cada 3 días, no cuando usted lo considere conveniente», decía con desdén. «Los productos de limpieza tienen medidas exactas, no es más o menos». Lo peor, sin embargo, era la soledad. Los otros empleados, acostumbrados al ambiente hostil, mantenían la distancia. Nadie quería acercarse a la novata que, todos apostaban, no duraría un mes. En las primeras semanas, Luisa apenas vio al patrón. Gustavo Mendoza era casi una presencia espectral en la casa. Ella escuchaba sus pasos en el piso de arriba, veía los vestigios de su existencia, la taza de café en la mesa del despacho, la carpeta olvidada en el sofá. Pero el hombre en sí parecía evitar cualquier contacto con los empleados. Una mañana, mientras limpiaba la enorme biblioteca de la mansión, Luisa no pudo resistir la tentación de examinar los libros. Hilera tras hilera de clásicos, muchos de los cuales ella solo conocía de nombre. Retiró con cuidado un ejemplar de Don Casmurro y lo abrió, inhalando el olor característico del libro antiguo. «¿Le gusta Machado de Assis?». La voz grave la asustó tanto que casi se le cae el libro. Se giró rápidamente, encontrándose cara a cara con él, Gustavo Mendoza. Alto, de hombros anchos, barba bien recortada y ojos oscuros e intensos que parecían leer su alma. «Disculpe, señor, yo no debería estar tocando sus libros». Luisa intentó volver a colocar el volumen en la estantería, pero sus manos temblaban. «No respondió a mi pregunta». Luisa respiró hondo. «Sí, me gusta mucho. Solo pude leer algunos libros de él prestados de la biblioteca municipal, pero Miró el libro con reverencia. «Esta edición es bellísima». Gustavo la estudió por un momento, como si estuviera viendo algo que no esperaba. «Es una primera edición. Puede quedársela si quiere». Antes de que Luisa pudiera responder, él ya se había girado y caminado hacia la puerta. «Señor», lo llamó ella reuniendo coraje. «No puedo aceptarlo».
pero le agradecería si pudiera prestármelo. Prometo cuidarlo bien. Gustavo se detuvo en la puerta mirándola por encima del hombro. Por primera vez, algo que podría ser una sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Déjelo en mi mesa cuando termine. Y dígame qué le pareció. Esa noche, después de todas sus tareas, Luisa se acostó en la pequeña cama del alojamiento y abrió el libro. En la primera página, una dedicatoria escrita a mano. Para Gustavo, que como Ventiño necesita aprender a confiar. Con cariño, abuela Dulce. Algo en esas palabras la hizo sentir que había entrado en un territorio íntimo, un atisbo del hombre detrás de la máscara de frialdad. Y con ese pensamiento, se durmió con el libro sobre el pecho, soñando con historias no contadas y corazones endurecidos que tal vez, solo tal vez, pudieran aprender a amar de nuevo. Las semanas siguientes trajeron una rutina para Luisa. Se despertaba antes del sol, preparaba el desayuno junto con la cocinera doña Yolanda y luego comenzaba sus tareas de limpieza y organización. Los miércoles por la tarde, cuando tenía día libre, iba a visitar a su madre, llevando parte del salario y algunos dulces que doña Yolanda separaba especialmente para doña Sida. Mientras la casa respiraba, Luisa comenzó a entender sus ritmos. El despacho de Gustavo era territorio prohibido cuando él estaba trabajando. Sandra se ponía especialmente malhumorada los lunes. El jardinero, don Teo, era un aliado silencioso que siempre le sonreía. El libro prestado había sido devuelto después de 3 días de lectura voraz, con una pequeña nota. Gracias por el préstamo. Es triste cómo los celos pueden destruir algo tan hermoso. Luisa no esperaba respuesta, pero la noche siguiente encontró otro libro sobre su cama. Gran Sertón, Veredas, con un post-it. Este es más difícil. Veamos si puedes. Era un desafío. Y a Luisa siempre le habían gustado los desafíos. Así fue como comenzó una extraña comunicación entre la empleada y el patrón. Libros dejados, notas intercambiadas, opiniones sobre personajes y tramas. Nunca una conversación real, siempre mediada por páginas y palabras ajenas. Hasta que, una mañana de sábado, mientras limpiaba las ventanas del salón que daban al jardín, Luisa oyó la voz de Sandra que venía del pasillo. Señor, Mendoza, el informe financiero ha llegado. ¿Dónde prefiere que lo deje? Puede dejarlo en el despacho. Y Sandra, por favor, pida a la nueva empleada. ¿Cuál es su nombre? Luisa, señor. Eso, pida a Luisa que me lleve un café al despacho. El que preparó el otro día estaba bueno. Luisa sintió que el rostro le ardía. ¿Se había fijado en el café que ella había preparado? Las pocas veces que doña Yolanda se había ausentado, Luisa asumía la cocina, añadiendo un toque de cardamomo al café, como su abuela le había enseñado. Cuando Sandra la encontró en la sala, su rostro mostraba claro desagrado. El patrón quiere que le lleves café. Su tono era cortante. No entiendo este súbito interés por sus cafés. Yolanda los hace desde hace años, y nunca hubo queja. Tal vez sea la novedad, respondió Luisa, intentando no sonreír. Sandra entrecerró los ojos. Solo recuerde su lugar aquí, niña. Ya he visto a muchas como usted pensando que una sonrisa del patrón significa algo. Luisa sintió que el rostro le ardía, esta vez de indignación. No se preocupe, sé exactamente cuál es mi lugar. En la cocina preparó el café con cuidado extra, moliendo los granos al momento, añadiendo una pizca de cardamomo y un toque de canela. Arregló la bandeja con esmero, taza de porcelana, servilleta de lino doblada, un pequeño jarrón con una única flor del jardín, un jazmín que perfumaba suavemente. Cuando llamó a la puerta del despacho, su corazón latía con fuerza. ¡Adelante! El despacho de Gustavo era un reflejo de su personalidad, organizado, elegante e intimidante. Paredes forradas de libros, un escritorio de madera maciza y detrás de él, grandes ventanales con vistas al mar de Cartagena. Gustavo estaba de espaldas a la puerta, mirando el horizonte, el teléfono pegado a la oreja. No me interesan las excusas, Pablo. El contrato era claro y los plazos innegociables. Su voz era fría, calculada. Lunes en mi mesa o busque otro inversor. Colgó y se giró, pareciendo notar a Luisa por primera vez. Por un breve momento, su expresión se suavizó. El café, gracias.
Luisa colocó la bandeja sobre la mesa. Con cardamomo y canela. Espero que le guste. Él asintió, tomando la taza y probando el café. Sus ojos se cerraron por un momento en señal de aprecio. Perfecto. ¿Dónde aprendió a hacer café así? Con mi abuela. Ella decía que el café es como la vida. Necesita un poco de amargor para valorar lo dulce. Una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de los labios de Gustavo. Su abuela parece sabia. Lo era. Luisa sintió un nudo en la garganta. Nos dejó hace 5 años. Gustavo la estudió por un momento, sus ojos oscuros e insondables. El libro. ¿Pudo terminarlo? Luisa sonrió. Sí, fue difícil, pero maravilloso. La manera en que Guimarães Rosa juega con las palabras, crea su propio lenguaje. ¿Y qué le pareció Riobaldo y su amor imposible por Diadorim? Creo que no era imposible, solo diferente de lo que él esperaba. Algo cambió en la mirada de Gustavo, como si hubiera visto a Luisa verdaderamente por primera vez. Hay más libros en la biblioteca que quizás le gusten. Siéntase libre de tomar el que quiera. Hizo una pausa. Y, Luisa, gracias por el café. Aquella pequeña permisión abrió un nuevo mundo para Luisa. En los momentos libres entre sus tareas, se refugiaba en la biblioteca, explorando mundos a través de las páginas. A veces, encontraba a Gustavo allí, e intercambiaban algunas palabras sobre libros, siempre manteniendo la distancia respetuosa entre patrón y empleada, pero con una familiaridad creciente que no pasaba desapercibida para los otros empleados. Especialmente para Sandra. Ha pasado mucho tiempo en la biblioteca, comentó el ama de llaves un día, mientras inspeccionaba el trabajo de Luisa en la habitación de invitados. No le pagan por leer. Lo hago solo en mis intervalos, y con permiso del señor Mendoza. Sandra rió, un sonido sin alegría. Claro que él lo permite. A hombres como él siempre les gusta sentirse generosos con chicas guapas. La insinuación dolió como una bofetada, pero Luisa mantuvo el rostro impasible. Si mi trabajo no es satisfactorio, por favor, avíseme. Su trabajo es mediocre, en el mejor de los casos, pero no es de eso de lo que estoy hablando y usted lo sabe. Sandra se acercó, su perfume fuerte invadiendo el espacio de Luisa. Él nunca la verá como algo más que una empleada. Ya he visto esta historia antes. Luisa sintió algo helado instalarse en su estómago. No sé de qué está hablando. Ahora, si me permite, necesito terminar aquí. En los días siguientes, Luisa notó cambios sutiles, más tareas asignadas, críticas más frecuentes a su trabajo, rumores entre los otros empleados. Sandra estaba creando un ambiente hostil, y se aseguraba de que Luisa lo sintiera. Aún así, los pequeños momentos con Gustavo continuaban. Un café especial, una discusión sobre un libro, un buenos días que sonaba casi como una caricia. En una tarde particularmente calurosa de febrero, el cielo de Cartagena se oscureció repentinamente. Não houve resposta. Lembrou-se então que Sandra havia saído mais cedo para resolver assuntos pessoais. Dona Jandira já tinha ido embora, e os outros funcionários provavelmente estavam no alojamento, do outro lado da propriedade. Luísa respirou fundo. Precisava verificar se estava tudo bem e informar Gustavo sobre o blackout. La casa estaba silenciosa, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. «¿Sandra?», llamó, su voz resonando por los pasillos vacíos. No hubo respuesta. Recordó entonces que Sandra había salido más temprano para resolver asuntos personales. Doña Yolanda ya se había ido, y los otros empleados probablemente estaban en el alojamiento, al otro lado de la propiedad. Luisa respiró hondo. Necesitaba verificar si todo estaba bien e informar a Gustavo sobre el apagón. Con pasos vacilantes, se dirigió a su despacho, la luz tenue del celular iluminando su camino. Golpeó suavemente la puerta. «¿Señor Mendoza?» Hubo un corte de energía. «¿Está bien?» Ninguna respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte. «Adelante», vino finalmente su voz, más suave de lo habitual. El despacho estaba en penumbra, iluminado solo por la luz azulada de los relámpagos que ocasionalmente cortaban el cielo. Gustavo estaba de pie junto a la ventana, observando la furia de la tormenta. «Disculpe molestar, señor. Vine a ver si necesitaba algo. Velas, quizás».
Él se giró y en el breve destello de un relámpago, Luisa vio su rostro. Sin la máscara habitual de frialdad, parecía más joven, casi vulnerable. «Hay velas en el cajón inferior de aquella estantería», indicó con un gesto. «Y por favor, cuando estemos solos puede llamarme Gustavo». Luisa sintió el corazón acelerarse mientras buscaba las velas. Las encontró junto con una caja de fósforos y comenzó a encenderlas, colocándolas en candelabros de plata esparcidos por el despacho. Pronto, una luz dorada y temblorosa bañaba el ambiente, creando sombras danzantes en las paredes. «Mejor así», dijo ella, girándose hacia él. «La tormenta parece fuerte. Puede tardar hasta que vuelva la energía». Gustavo asintió, acercándose a la luz de las velas. Sus ojos parecían más profundos. «No parece asustada». «Con la tormenta. Crecí escuchándolas. Mi casa, bueno, nuestro tejado no era de los mejores. Aprendí a apreciar el sonido de la lluvia. Incluso cuando traía problemas». Luisa sonrió. «Creo que aprendí a ver belleza incluso en los problemas». Gustavo la estudió con intensidad, como si intentara descifrar un enigma. «Es una perspectiva rara». «No es rara cuando no tienes elección», respondió ella con honestidad. «Cuando vienes de donde yo vengo, o aprendes a encontrar alegría en las pequeñas cosas, o sucumbes al peso de la vida». Un trueno particularmente fuerte hizo estremecer la casa, y Luisa dio un pequeño salto involuntario acercándose a Gustavo. Por un momento, estuvieron demasiado cerca, los rostros a centímetros de distancia, respiraciones suspendidas en el aire. «Lo siento», murmuró ella, dando un paso atrás. «No se disculpe». La voz de él era casi un susurro. «Usted hace eso demasiado». «¿Hacer qué?» «Pedir disculpas por existir, por ocupar espacio». Luisa bajó los ojos. «Es lo que se espera de personas como yo». «¿Y qué son personas como usted, Luisa?» La manera en que él dijo su nombre hizo algo agitarse dentro de ella. Personas que sirven, que se quedan en las sombras, que no son vistas. Gustavo le levantó suavemente la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. «Yo la veo». El tiempo pareció congelarse. El rugido de la tormenta, el parpadeo de las velas, todo desapareció. Solo estaban Gustavo y sus ojos intensos, fijos en los de ella con una vulnerabilidad que nunca había demostrado antes. «¿Por qué?», preguntó ella, la voz casi inaudible. «Porque usted es real. En un mundo de personas falsas, usando máscaras, usted es auténtica. Y eso es...» Él dudó, buscando la palabra. «Irresistible». Luisa sintió que el rostro le ardía. «No debería decir esas cosas. Soy su empleada. ¿Y eso le incomoda?» «Incomoda a todos los demás». «No pregunté por los demás». Luisa respiró hondo, reuniendo coraje. «Sí, me incomoda, porque lo complica todo, porque da a personas como Sandra razones para tratarme aún peor. ¿Y por qué? Porque me hace querer cosas que no puedo tener». La confesión flotó en el aire entre ellos, pesada de significado. Gustavo dio un paso adelante, eliminando la distancia. «¿Y si le dijera que sí puede tenerlas?» Fue Luisa quien se movió primero, levantándose de puntillas, sus labios encontrando los de él en un toque suave, vacilante. Gustavo permaneció inmóvil por un segundo, como si no creyera lo que estaba sucediendo. Luego, sus manos encontraron la cintura de Luisa y el beso se profundizó, tímido y contenido, pero cargado de promesas no dichas. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando como si hubieran corrido una larga distancia. Esto fue... Gustavo comenzó. «¿Un error?», completó Luisa, el miedo evidente en su voz. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro más que todas las velas del despacho. «Yo iba a decir inevitable». En ese momento, las luces parpadearon y volvieron, inundando el despacho de claridad. El encanto de la penumbra se rompió, y la realidad salió a la luz como una ola fría. «La energía volvió», dijo Luisa, dando un paso atrás. «¿Realmente hablar sin libros entre nosotros?» Y así, en medio de las velas aún encendidas y la tormenta que comenzaba a amainar afuera, Luisa se sentó por primera vez en el sillón del despacho de Gustavo, no como una empleada, sino como una mujer que, contra todo pronóstico,
Había tocado el corazón de un hombre que todos decían ser impenetrable. Si te está gustando, comenta cuál es tu opinión sobre el romance de nuestra pareja. Yo debería quedarse, completó Gustavo sosteniendo su mano. ¿Podemos hablar? Luisa se despertó a la mañana siguiente con una sonrisa en los labios. La conversación con Gustavo se había extendido hasta altas horas de la noche, revelando capas de un hombre que pocos conocían. Él le contó sobre sus padres, quienes murieron en un accidente cuando él tenía solo 12 años, dejándolo al cuidado de su abuela Dulce. Habló sobre la creación de la empresa Mendoza Tech desde cero, las noches sin dormir, los riesgos calculados, y confesó, con voz entrecortada, sobre Patricia, la exnovia que lo había traicionado no solo con otro hombre, sino también desviando dinero de la empresa. Después de eso, dijo él mirando al fondo de la taza de té que tomaban, decidí que era mejor quedarme solo. Luisa también se abrió. Contó sobre la enfermedad de su madre, los sacrificios para cuidarla, los sueños de estudiar que fueron aplazados. Habló sobre los libros que la salvaron en los momentos más difíciles, las historias que la transportaban lejos de la dura realidad. Creo que por eso me conecté tanto con su biblioteca, admitió. Los libros siempre fueron mi refugio. Cuando finalmente se despidieron, con un beso suave y la promesa de un mañana, Luisa regresó a su habitación en el alojamiento, flotando en una nube de posibilidades. Pero la mañana trajo la realidad. Ella seguía siendo la empleada. Él seguía siendo el patrón, y la mansión tenía ojos y oídos en cada rincón. Luisa entró en la cocina para comenzar sus tareas, encontrando a doña Yolanda ya preparando el desayuno. «Buenos días, niña». La cocinera la saludó con una mirada curiosa. «Desapareciste ayer durante el apagón. Estábamos preocupados. Fui a verificar si el señor Mendoza necesitaba algo», respondió Luisa casualmente, evitando la mirada de la mujer mayor. «Acabé encendiendo algunas velas en el despacho». Doña Yolanda levantó una ceja, pero no dijo nada más. Luisa estaba terminando de limpiar el comedor cuando Sandra apareció, con su habitual aire de superioridad. «El señor Mendoza pidió que arregle la habitación principal de invitados hoy. Parece que tendremos una visita». «Sí, señora. ¿Alguna instrucción específica?» «Sábanas de seda egipcia, las azules, flores frescas, orquídeas preferentemente, y asegúrese de que el baño esté impecable. La visita es especial». Había algo en el tono de Sandra que hizo que el estómago de Luisa se encogiera. «¿Puedo preguntar quién viene?» Sandra sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Era Amanda Castro. Usted no la conocería, pero es una vieja amiga del señor Mendoza, muy íntima, de hecho». El tono insinuante dejó a Luisa incómoda. Intentó mantener el rostro neutro mientras asentía y se dirigía al armario de ropa de cama. Mientras arreglaba la habitación de invitados con esmero redoblado, Luisa no podía dejar de pensar. ¿Quién sería esa Amanda? ¿Por qué Sandra parecía tan satisfecha con su llegada? No tuvo que esperar mucho para descubrirlo. Al final de la tarde, un Porsche plateado se estacionó en la entrada de la mansión. Luisa observó discretamente por la ventana de la biblioteca a la mujer que bajaba del coche. Alta, elegante, con cabellos rubios perfectamente estilizados y un porte que gritaba dinero y privilegio. Sandra estaba allí para recibirla, con una deferencia que nunca mostraba a nadie. «Doctora Castro, bienvenida de nuevo. El señor Mendoza está ansioso por su llegada». La mujer sonrió, una sonrisa calculada y deslumbrante. «Sandra, querida, ¿cuánto tiempo? La casa sigue maravillosa como siempre. ¿Dónde está Gustavo?» «En el despacho. Permítame llevar su equipaje». «Gracias. Conozco el camino». Luisa retrocedió hacia el interior de la biblioteca, sintiéndose súbitamente intrusa. Minutos después, oyó voces que venían del pasillo. «Amanda, no te esperaba tan pronto». La voz de Gustavo sonaba formal, controlada. «Decidí adelantar mi viaje. Te extrañé, Gus. 3 meses en Berlín es demasiado tiempo lejos de casa». «Este ya no es tu hogar, Amanda. Lo dejé claro cuando...» «Detalles, querido. Solo detalles. Sabes que somos perfectos el uno para el otro. Aquel incidente fue solo un malentendido».
¿Llamas malentendido a robar mi empresa? Hubo una pausa y luego la risa de ella, melodiosa y ensayada. Yo lo llamo protección de inversiones. Además, lo devolví todo, ¿no? Y ayudé a identificar las fallas de seguridad. Deberías agradecerme. Luisa contuvo la respiración, intentando no hacer ruido mientras las voces se alejaban en dirección al despacho. Durante la cena de esa noche, Luisa fue asignada a servir la mesa, algo que rara vez hacía. Gustavo y Amanda estaban sentados frente a frente en la enorme mesa del comedor. Ella radiante en un vestido de seda roja, él formalmente distante en su traje oscuro. «El vino está perfecto», comentó Amanda girando la copa entre sus dedos largos y bien cuidados. «Todavía recuerdas mi favorito». Sandra lo recordó. «Estoy seguro de que ustedes se mantuvieron en contacto». La voz de Gustavo era fría. Amanda sonrió, sus ojos posándose en Luisa por un instante. «¿Nueva empleada?» «Sí, señora», respondió Luisa, manteniendo los ojos bajos. «Interesante. Duran menos cada año». Gustavo frunció el ceño. «Luisa, ¿puede disculparnos? Volveremos a llamarla cuando estemos listos para el postre». Luisa asintió y se retiró a la cocina, donde doña Yolanda preparaba el postre. «La bruja ha vuelto», murmuró la cocinera, batiendo la masa con más fuerza de lo necesario. «Pensé que nos habíamos librado de ella». «¿Quién es ella exactamente?» Luisa no pudo contener la curiosidad. Doña Yolanda miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solas. «Exnovia, médica famosa, cirugía plástica para los ricos y famosos. Conoció al patrón en una fiesta benéfica hace 2 años. Fue un romance relámpago, se comprometieron en 3 meses, pero ella solo quería su dinero». «¿Qué pasó?» «Ella usó el acceso que tenía a la empresa para desviar fondos, casi $500,000. Cuando fue descubierta, alegó que estaba solo, garantizando su futuro. El señor Mendoza rompió el compromiso, claro, pero no la denunció. Un escándalo sería malo para los negocios. Ella devolvió el dinero y se fue del país por un tiempo». Doña Yolanda negó con la cabeza. «Y ahora ha vuelto como un buitre». Luisa sintió un nudo en el estómago. Aquella mujer sofisticada y hermosa era la persona que había roto el corazón de Gustavo, convirtiéndolo en el hombre frío y desconfiado que había conocido. «¿Por qué la recibiría de vuelta?», preguntó más para sí misma. «Negocios, probablemente. La familia de ella tiene conexiones importantes». Doña Yolanda suspiró. «Además, dicen que ella nunca aceptó el fin de la relación. Siempre vuelve intentando reconquistarlo». Cuando Luisa regresó con el postre, encontró a Amanda y Gustavo en una conversación tensa. «Solo te pido que lo consideres, Gustavo. La fusión con el Grupo Castro sería beneficiosa para ambos. Mi padre está dispuesto a olvidar el pasado. No mezclo negocios con placer, Amanda, o decepciones». Amanda sonrió inclinándose hacia adelante. Su mano se posó sobre la de Gustavo. «Pero podríamos volver a mezclarlos. Te extrañé, ¿sabías? Nadie me entiende como tú». Luisa depositó los postres en la mesa con manos ligeramente temblorosas. Amanda la miró con irritación por la interrupción. «Esto será todo, gracias», la despidió con un gesto. Esa noche, Luisa no pudo dormir. Pensamientos y dudas se mezclaban en su mente. ¿Lo que había entre ella y Gustavo era real o solo un momento de debilidad de él? ¿Sería ella solo una distracción momentánea, fácilmente olvidada con el regreso de alguien de su propio mundo? A la mañana siguiente, mientras organizaba la biblioteca, Luisa oyó pasos. Era Sandra, con su habitual mirada de desdén. El señor Mendoza y la doctora Castro salieron para un almuerzo de negocios. No deben volver hasta el final de la tarde. Ella estudió a Luisa con intensidad. «Parece cansada. ¿Noche difícil?» «Estoy bien, gracias». «Es difícil dormir cuando se está preocupada, ¿no?» Sandra se acercó, su voz bajando a un tono confidencial. «Los vi, ¿sabe? Durante el apagón. Las paredes tienen ojos en esta casa». Luisa sintió que la sangre se le helaba. «No sé de qué está hablando». «Claro que sabe. ¿Y sabe lo que es peor? Él hace esto con todas. Cuando Amanda lo dejó, hubo Marcela, del catering. Después Julia, de contabilidad. Ahora usted. Siempre chicas sencillas, fácilmente impresionables, fáciles de desechar cuando él se cansa.
Está mintiendo, replicó Luisa, pero su voz traicionó su incertidumbre. Sandra rió. Crea lo que quiera, pero ahora que Amanda ha vuelto... Bueno, él siempre vuelve a ella. Siempre. Con esas palabras, Sandra se fue, dejando a Luisa con pensamientos tormentosos. ¿Sería todo verdad? ¿Sería ella solo una más en una larga lista de conquistas temporales? Por la tarde, mientras cambiaba las toallas en la habitación de invitados, Luisa encontró un objeto que hizo que su corazón se encogiera. Una corbata de Gustavo, cuidadosamente doblada sobre la cómoda. La implicación era clara. Lo que ella no sabía era que Sandra había colocado la corbata allí a propósito, después de tomarla del dormitorio de Gustavo. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Gustavo parecía ocupado con Amanda, saliendo a cenas, reuniones de negocios, eventos sociales. Luisa lo veía solo de reojo, y cuando sus miradas se cruzaban, él parecía distante, como si el momento que compartieron nunca hubiera existido. En una tarde particularmente difícil, Luisa estaba limpiando el pasillo cuando oyó voces exaltadas que venían del despacho. La puerta estaba entornada. «No puedes estar hablando en serio, Gustavo. Esa chica, una empleada». Era la voz de Amanda, cargada de incredulidad y desprecio. «No es asunto tuyo, Amanda. Lo que ocurre en mi vida personal no te concierne desde hace mucho tiempo. Por el amor de Dios, ella limpia tus baños. ¿Tienes noción del ridículo? ¿Qué dirían tus socios?» «No me importa lo que dirían». «Claro que te importa. Tu imagen lo es todo en este ambiente, y asociarse con sirvientas no es exactamente lo que se espera de alguien en tu posición». Hubo un silencio pesado. «Quizás tengas razón». La voz de Gustavo sonó finalmente, derrotada. Sería complicado para todos los involucrados. Luisa no pudo escuchar más. Se alejó silenciosamente, lágrimas cálidas rodando por su rostro. La verdad dolía más que cualquier mentira de Sandra podría doler. Esa noche, Gustavo la buscó en el jardín, donde ella estaba regando las plantas como hacía todas las noches. «Luisa». La voz de él era suave, vacilante. Ella se giró manteniendo el rostro impasible. «Señor Mendoza, por favor, no haga eso. No vuelva a llamarme así. Es lo apropiado. Soy su empleada. Usted es mucho más que eso y lo sabe». Luisa bajó la regadera, mirándolo finalmente. «¿De verdad? Porque todo lo que he visto en los últimos días sugiere lo contrario. Amanda está aquí por negocios, nada más». «No es lo que parece, y no es lo que oí». Gustavo frunció el ceño. «¿Qué oyó?» «Que no soy la primera, que usted tiene un patrón, chicas sencillas, prescindibles cuando se cansa de ellas». Él pareció genuinamente sorprendido. «¿Quién le dijo eso? ¿Sandra?» Luisa no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. «No es verdad», dijo él, dando un paso en su dirección. «Sí, hubo otras personas después de Amanda. Relaciones adultas, consensuadas, nada como lo que ella está insinuando. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué es esto, Gustavo?» La voz de Luisa tembló ligeramente. «No lo sé todavía, pero sé que nunca sentí esto antes». Intentó tocar su rostro, pero ella retrocedió. «Lo oía usted con Amanda hoy, sobre cómo sería complicado asociarse con alguien como yo». Gustavo cerró los ojos comprendiendo. «Entonces no lo oyó todo. Dije que sería complicado, sí, que la gente hablaría, que habría obstáculos, pero también dije que no me importaba, que por primera vez encontré a alguien que me hace querer enfrentar esos obstáculos». Luisa quería creer, más que nada quería lanzarse a sus brazos, aceptar sus palabras como verdad. Pero el miedo al rechazo, a la humillación, era demasiado fuerte. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Necesito pensar». Gustavo asintió, respetando su decisión. «Le probaré que digo la verdad, Luisa. Solo deme la oportunidad». Lo que ninguno de los dos sabía era que Sandra observaba la escena de lejos, los labios apretados en una fina línea de desagrado. Y a su lado estaba Amanda, cuyos ojos brillaban con una determinación fría. «¿Vio?» «Dije que había algo», susurró Sandra. «No por mucho tiempo», respondió Amanda, su voz calculada. «Tengo una idea,
Pero voy a necesitar su ayuda, Sandra. Después de todo, usted conoce esta casa mejor que nadie. Sandra sonrió, una sonrisa que no contenía ningún rastro de bondad. Estoy a su disposición, doctora Castro. Y así, mientras Luisa se retiraba a su habitación con el corazón pesado de dudas, y Gustavo volvía a la mansión determinado a probar su afecto, las semillas de un plan cruel comenzaban a ser plantadas. Un plan que pondría a prueba no solo el amor naciente entre ellos, sino también la propia esencia de quienes eran. La semana siguiente fue un ejercicio de autocontrol para Luisa. Continuó sus tareas con eficiencia mecánica, evitando a Gustavo siempre que fuera posible. Cuando lo encontraba inevitablemente por los pasillos de la mansión, se limitaba a un saludo formal y seguía su camino, ignorando la mirada herida de él. Amanda, por su parte, parecía omnipresente. Prolongó su estancia por cuestiones de negocios, ocupando con soltura un espacio cada vez mayor en la casa y en la vida de Gustavo. Cenas, eventos sociales, reuniones que se extendían por la noche. La presencia de ella era una sombra constante. Él la llevó al baile de la Fundación Castro anoche, comentó doña Yolanda mientras preparaba el desayuno. Salieron en los periódicos. Luisa fingió indiferencia mientras arreglaba la mesa, pero su corazón dolió al imaginar a Gustavo en traje de gala, Amanda deslumbrante en su brazo, ambos sonriendo para las cámaras como la pareja perfecta que la sociedad esperaba. Negocios, se repitió a sí misma. Solo negocios. Pero era difícil creerlo cuando los veía juntos, Amanda siempre tocando el brazo de Gustavo casualmente, riendo de chistes que Luisa no podía oír, moviéndose por la mansión como si ya fuera la dueña. En su día libre semanal, Luisa visitó a su madre como siempre hacía. Doña Sida parecía mejor, gracias a los medicamentos que ahora podían comprar y al pequeño apartamento que habían alquilado en un barrio más tranquilo. «Estás diferente», observó doña Sida estudiando el rostro de su hija. «¿Algo te preocupa?» Luisa intentó sonreír. «Es solo cansancio, mamá. El trabajo en la mansión es agotador». «No le mientas a tu madre, niña. Conozco esa mirada. Es cosa del corazón, ¿verdad?» Las lágrimas que Luisa había estado conteniendo durante días finalmente se desbordaron. Entre sollozos, lo contó todo. El beso durante el apagón, las conversaciones íntimas, la llegada de Amanda, las insinuaciones de Sandra, las dudas que la consumían. Él dice que no hay nada entre él y Amanda, que es solo negocio. Pero ¿cómo puedo competir con alguien así? Ella es médica, hermosa, sofisticada. Yo soy... Yo. Doña Sida tomó las manos de su hija entre las suyas, los ojos llenos de una sabiduría que venía de la vida difícil. Hija, el amor verdadero no es una competición. Si él te ve de verdad, si lo que siente es real, no importa cuántas Amandas aparezcan. ¿Y si todo es mentira? ¿Si yo soy solo un pasatiempo? Entonces levantas la cabeza y sigues adelante, como siempre hemos hecho. Pero no te rindas por miedo. Ríndete solo si él demuestra no ser digno de tu amor. Luisa regresó a la mansión esa noche con las palabras de su madre resonando en su mente. Tal vez estaba siendo injusta. Tal vez debería darle a Gustavo la oportunidad de demostrar que sus sentimientos eran genuinos. Su resolución fue puesta a prueba a la mañana siguiente, cuando Sandra la llamó al despacho principal, donde normalmente trataban asuntos administrativos de la casa. «Cierre la puerta», ordenó el ama de llaves, su rostro una máscara de seriedad profesional. Luisa obedeció sintiendo un escalofrío. Sandra estaba sentada detrás de la gran mesa de madera, una carpeta abierta frente a ella. A su lado, para sorpresa de Luisa, estaba Carlos, el contador de la empresa de Gustavo, un hombre calvo de mediana edad que rara vez veía en la mansión. «Señorita Gómez», comenzó él, ajustándose las gafas, «surgieron algunas discrepancias que necesitamos aclarar». «¿Discrepancias?», repitió Luisa, confundida. Sandra deslizó algunos documentos por la mesa. Transferencias bancarias, de la cuenta principal de Mendoza Tech a una cuenta en el Banco del Caribe. «Su cuenta». Luisa tomó los papeles con manos temblorosas. Eran extractos bancarios que mostraban transferencias sustanciales, 50,000, 75,000, 120,000 pesos, todas a una cuenta que, de hecho, parecía ser la suya. «Esto es imposible»,
murmuró, el shock dando paso al pánico. Yo nunca... Debe haber algún error. El error fue nuestro al confiar en usted, dijo Sandra, su voz cargada de falsa decepción. Nos pareció extraño cuando los informes financieros empezaron a mostrar pequeñas discrepancias. Pero esto... Señaló los papeles. Casi 250,000 pesos en 3 meses. Yo no hice eso, exclamó Luisa, la voz subiendo una octava. Ni siquiera sabría cómo hacer algo así. Carlos negó con la cabeza incrédulo. Las transferencias fueron autorizadas usando credenciales del sistema interno, credenciales que, según nuestros registros, fueron accedidas desde el ordenador del despacho del señor Mendoza en horarios en que solo usted estaba limpiando el lugar. La verdad golpeó a Luisa como un puñetazo. Estaba siendo tendida una trampa. Las piezas encajaban con una perfección diabólica. La atención de Gustavo, el acceso al despacho, el dinero apareciendo mágicamente en su cuenta. Esto es un montaje, dijo, intentando mantener la compostura. Necesito hablar con Gustavo, con el señor Mendoza. Él ya fue informado, respondió Sandra, una satisfacción maliciosa apenas disimulada en su voz. Está en camino. Como si fuera conjurado por sus palabras, la puerta del despacho se abrió y Gustavo entró. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos como si no hubiera dormido. Amanda venía justo detrás, su semblante una mezcla de triunfo y falsa consternación. «Luisa», la voz de Gustavo era ronca, quebrada. «Dime que no es verdad». Ella se levantó, las piernas temblorosas. «No es verdad. Gustavo, tú me conoces. Yo jamás...» «Los documentos parecen bastante concluyentes», interrumpió Amanda, colocando una mano consoladora en el brazo de Gustavo. «Querido, sé que es difícil, pero ya pasamos por esto antes. Algunas personas simplemente no resisten la tentación». Luisa sintió que la bilis le subía a la garganta. La comparación implícita con Amanda, la sugerencia de que ella era solo una aprovechadora más, dolió más que la propia acusación. «Gustavo, mírame», suplicó ignorando la presencia de los demás. «Tú me conoces, sabes quién soy. Yo nunca tomaría un centavo que no fuera mío. Todo lo que siempre quise fue cuidar a mi madre honestamente». Por un momento, algo vaciló en los ojos de él. Una duda, una chispa de fe. Pero entonces Amanda apretó su brazo suavemente. «Todas dicen eso cuando son atrapadas, Gus. ¿Recuerdas lo que dijo tu terapeuta sobre tu patrón de atraer personas que se aprovechan de tu bondad?» La duda en los ojos de Gustavo se solidificó en algo frío y distante. «¿Cómo hiciste esto, Luisa? ¿Cómo conseguiste las contraseñas?» La pregunta fue como una bofetada. Él creía. Realmente creía que ella era capaz de traicionarlo así. «No hice nada», respondió, la voz baja y firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. «Y si crees que soy capaz de esto, entonces nunca me conociste de verdad». Gustavo desvió la mirada, incapaz de enfrentarla. «Carlos, ¿cuáles son nuestras opciones legales aquí?» El contador carraspeó, incómodo. «Bueno, técnicamente, es un caso de desvío de fondos corporativos. Podríamos llamar a la policía, iniciar un proceso criminal». «No», interrumpió Gustavo firmemente. «No quiero eso». «Siempre tan noble», murmuró Amanda acariciando su brazo. Luisa miró a todos en la sala. El contador avergonzado, Sandra triunfante, Amanda manipuladora y Gustavo, que no podía siquiera mirarla a los ojos. La verdad la golpeó con una claridad cristalina. No había defensa posible. La trampa había sido perfecta. «No necesito su piedad», dijo, la voz sorprendentemente firme. «Si cree que yo haría esto, entonces no hay nada más que decir». Se giró hacia Sandra. «Voy a buscar mis cosas y me iré hoy mismo». «Sería lo mejor», asintió el ama de llaves, apenas ocultando su satisfacción. Luisa se dirigió a la puerta, pero se detuvo al alcanzarla. Se giró una última vez hacia Gustavo, quien finalmente levantó los ojos para encararla. «No necesitaba su dinero», dijo suavemente. «Solo necesitaba que confiara en mí». Y con eso salió, cerrando la puerta silenciosamente detrás de sí. 2 horas después, con una pequeña maleta que contenía sus pocas pertenencias, Luisa dejaba la mansión de los Mendoza para siempre. Nadie vino a despedirse.
excepto doña Yolanda, quien la abrazó con fuerza en el portón de servicio. «No me creo esto ni por un segundo, niña», susurró la cocinera en su oído. «Y voy a estar atenta. La verdad siempre aparece». Luisa asintió, agradecida por el pequeño consuelo, y partió sin mirar atrás, las lágrimas finalmente corriendo libremente por su rostro. En el taxi que la llevaba de vuelta al modesto apartamento, donde su madre la esperaba, Luisa intentó procesar lo que había sucedido, cómo su vida se había desmoronado tan completamente en solo unas horas. Cómo Gustavo, que decía verla de verdad, no había podido ver la verdad más obvia, que ella jamás lo traicionaría. «¿A dónde, señorita?», preguntó el taxista, interrumpiendo sus pensamientos. Luisa dio la dirección de su madre, pero luego dudó. «En realidad, ¿puede dejarme en el centro primero? Necesito ir al banco». En el Banco del Caribe, Luisa enfrentó otra ola de shock. Su cuenta, que normalmente mantenía un saldo mínimo para gastos básicos, mostraba depósitos recientes que totalizaban casi 250,000 pesos, exactamente como los documentos habían indicado. El gerente, un hombre nervioso con una pajarita, explicó que las transferencias se habían realizado electrónicamente, con todas las autorizaciones necesarias. «¿La señorita no sabía de los depósitos?», preguntó él confundido. «No», respondió Luisa, con la cabeza dando vueltas. «Quiero transferir todo de vuelta inmediatamente». «Eso puede ser complicado, señorita. Si hay una investigación en curso, no me importa. Ese dinero no es mío y no lo quiero en mi cuenta ni un minuto más». Después de mucha insistencia y la firma de diversos formularios, Luisa logró iniciar el proceso de devolución. No resolvería el problema. La trampa ya estaba hecha, la confianza ya había sido rota, pero al menos limpiaría su conciencia. Los días siguientes fueron una pesadilla en cámara lenta. Luisa intentó encontrar otro empleo, pero descubrió que su nombre había sido sutilmente manchado en el pequeño círculo de las familias ricas de Cartagena. Nadie lo decía explícitamente, pero las puertas se cerraban tan pronto como mencionaba su último trabajo. Finalmente, consiguió un empleo como camarera en un café en el centro de la ciudad. El salario era una fracción de lo que ganaba en la mansión, pero al menos le permitía seguir ayudando a su madre y pagando el alquiler. Todas las noches, acostada en la estrecha cama del pequeño apartamento, Luisa revivía los momentos con Gustavo, el primer encuentro en la biblioteca, las discusiones sobre libros, el beso durante el apagón. ¿Habían sido reales? ¿O había sido todo una ilusión, un cuento de hadas en el que ella tonta e ingenuamente había creído? Mientras tanto, en la mansión Mendoza, Gustavo se hundía en una espiral de trabajo obsesivo y aislamiento. A pesar de las evidencias aparentemente irrefutables contra Luisa, algo dentro de él se negaba a aceptar la traición. Ni siquiera intentó defenderse bien, comentó con Carlos una noche, después de horas reexaminando los documentos. Simplemente se rindió. Tal vez porque sabía que era culpable, sugirió Amanda, quien había extendido su estadía indefinidamente, convirtiéndose en una presencia constante al lado de Gustavo. «Créeme, Gus, sé exactamente cómo te sientes. La traición duele más cuando viene de quien menos esperamos». Gustavo la miró con una súbita claridad. «¿Como tú, Amanda?» Ella rió desconcertada. «Oh, eso fue diferente. Yo estaba protegiendo nuestros intereses». «No, tú me estabas robando y lo admitiste». Él se levantó, pasándose la mano por el cabello con frustración. «¿Por qué estoy dispuesto a perdonarte a ti, que confesaste, y no puedo darle a Luisa el beneficio de la duda?» «Porque yo soy como tú», respondió Amanda suavemente, «del mismo mundo. Entiendo tus presiones, tus responsabilidades. Ella es diferente. Nunca entendería realmente tu vida». Las palabras de Amanda quedaron resonando en la mente de Gustavo durante días. Era verdad. ¿Era esa la razón por la cual no podía simplemente olvidar a Luisa y seguir adelante? Porque, en el fondo, sabía que eran de mundos irreconciliables. La respuesta llegó de forma inesperada, 2 semanas después de la partida de Luisa. Carlos, el contador, llamó a la puerta del despacho de Gustavo una mañana lluviosa de viernes. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de perturbación. «Señor Mendoza, necesitamos hablar»,
En privado. Gustavo hizo un gesto para que entrara, despidiendo con una mirada a la secretaria que tomaba notas de una reunión. ¿Qué pasó, Carlos? El contador colocó una carpeta sobre la mesa abriéndola con dedos nerviosos. Rehice toda la auditoría de las transferencias sospechosas. Algo no parecía correcto desde el principio, pero no lograba identificar qué. Gustavo sintió un nudo en el pecho y descubrió algo. Las transferencias fueron de hecho realizadas usando sus credenciales, accedidas desde su ordenador. Persa. Él dudó ajustándose las gafas. Hice una verificación cruzada con el sistema de seguridad. En las fechas y horas en que las transferencias fueron realizadas, la única persona, además de usted, que estaba en el despacho era Sandra, completó Gustavo, un frío instalándose en su estómago. Carlos asintió sombríamente. Más que eso, conseguí recuperar algunos correos electrónicos borrados del servidor. Sandra y la doctora Castro han mantenido una correspondencia interesante en los últimos meses. Él deslizó algunas hojas impresas por la mesa. Gustavo las tomó, la sangre hirviendo a medida que leía. Correos electrónicos entre Sandra y Amanda, discutiendo explícitamente cómo librarse de la chica, cómo montar la trampa perfecta, cómo hacer que la historia se repitiera. Dios mío, murmuró Gustavo, el horror de la comprensión golpeándolo como una avalancha. Ellas le tendieron una trampa a Luisa, exactamente como sugirieron que ella me había tendido una trampa a mí. Parece que sí, señor, y hay más. La doctora Castro aparentemente le prometió a Sandra un puesto en su clínica, con un salario significativamente mayor. Gustavo se levantó abruptamente, el rostro pálido de furia. ¿Dónde está Sandra ahora? En su día libre, señor. ¿Y Amanda? En el spa, creo. Gustavo respiró hondo, intentando controlar la rabia que amenazaba con consumirlo. Había cometido un error terrible. Un error que podría haberle costado no solo su corazón, sino la reputación y el sustento de una mujer inocente. Carlos, quiero a los 2 mejores abogados de la empresa aquí en 1 hora. Vamos a preparar documentos para despido por causa justificada, además de demandas por calumnia y difamación. Y quiero un investigador privado para descubrir dónde está Luisa ahora. El contador asintió, ya dirigiéndose a la puerta. ¿Y Carlos? El hombre se detuvo, volviéndose hacia Gustavo. Gracias, por no desistir de buscar la verdad. Cuando la puerta se cerró, Gustavo se hundió en su silla, el peso de su culpa casi insoportable. Había creído las mentiras porque en el fondo era más fácil que admitir que se había enamorado de alguien que desafiaba todas sus expectativas, alguien que lo forzaba a salir de su zona de confort. Luisa, susurró al despacho vacío, necesito encontrarla, necesito arreglar esto. Pero los arreglos, como pronto descubriría, no siempre son posibles solo con dinero y poder. Algunas heridas van más allá de la superficie, alcanzando el propio corazón de la confianza. Y la confianza, una vez rota, es el bien más difícil de recuperar. En el pequeño café del centro de Cartagena, Luisa servía capuchinos y rebanadas de pastel, su sonrisa profesional enmascarando el dolor que aún llevaba. Había sobrevivido, como siempre lo había hecho, pero parte de ella, la parte que se había atrevido a soñar con algo más, con un amor que trascendiera barreras sociales, esa parte parecía irremediablemente rota. Lo que ella no sabía era que, en ese exacto momento, la verdad finalmente salía a la luz, y que esa verdad sería solo el primer paso en un camino mucho más largo y difícil de redención y curación. Una tormenta tropical castigaba Cartagena esa tarde. El Café del Mar, donde Luisa trabajaba hacía casi un mes, estaba prácticamente vacío. Los pocos clientes que se aventuraban bajo la lluvia torrencial eran recibidos por ella con una sonrisa educada que no alcanzaba los ojos. «Puedes irte más temprano si quieres, Luisa», ofreció don Josías, el dueño del café, un señor de cabellos canosos y sonrisa amable. «No va a aparecer nadie más con esta lluvia. Prefiero quedarme, si no le importa», respondió ella, limpiando meticulosamente el mostrador. «Mi madre está con una amiga hoy y el apartamento se siente tan vacío». Josías asintió, comprensivo. En solo unas semanas se había encariñado con la joven silenciosa y eficiente que nunca se quejaba,
incluso cuando clientes difíciles ponían a prueba su paciencia. Sabía que había una historia detrás de esos ojos tristes, pero respetaba lo suficiente como para no preguntar. El timbre de la puerta sonó anunciando a otro cliente valiente. Luisa levantó la vista y sintió que el mundo se detenía. Gustavo Mendoza estaba parado en la entrada, empapado por la lluvia, los cabellos oscuros pegados a la frente, los ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo estremecer. «Luisa», pronunció él, como si su nombre fuera una oración. Ella se congeló, la taza que limpiaba casi resbalando de sus dedos súbitamente temblorosos. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó la voz baja y controlada a pesar del corazón acelerado. «Necesitaba verte, hablar contigo». Él dio un paso adelante, ignorando el agua que goteaba de su caro traje al limpio suelo del café. «Pasé por 5 cafés diferentes hoy. Estaba casi rindiéndome». Don Josías miró de uno a otro, percibiendo la tensión palpable. «Voy a revisar el inventario», murmuró retirándose discretamente a la parte trasera. «No tenemos nada de qué hablar», dijo Luisa, reanudando la limpieza de la taza con fuerza innecesaria. «Usted dejó su opinión bastante clara aquel día». «Me equivoqué», dijo Gustavo simplemente. «Terriblemente equivocado». Luisa levantó los ojos, encontrándolos de él. Había una vulnerabilidad allí que nunca había visto antes, un dolor crudo y expuesto. «Sandra y Amanda te tendieron una trampa», continuó él, acercándose al mostrador. «Carlos descubrió todo, los correos electrónicos entre ellas, las manipulaciones en los registros de seguridad. Ellas plantaron las evidencias, usaron mi ordenador cuando yo no estaba allí». Luisa absorbió la información sin sorpresa. En el fondo, siempre lo había sabido. ¿Y tardó todo esto en darse cuenta de que yo sería incapaz de robarle? La pregunta flotó entre ellos cargada de rencor. Gustavo bajó los ojos, la vergüenza evidente en cada línea de su cuerpo. «No tengo excusas. Dejé que mis inseguridades, mis miedos del pasado hablaran más fuerte. Fue más fácil creer que eras como todos los demás, que solo querían usarme». Él extendió una mano vacilante sobre el mostrador, sin tocarla, solo una invitación silenciosa. «Sé que pedir perdón es poco, probablemente irreparable, pero necesitaba que supieras la verdad, que supieras que Sandra fue despedida, que Amanda está siendo procesada, que tu nombre fue limpiado». Luisa miró la mano extendida de él, sintiendo un torbellino de emociones conflictivas. La rabia y el rencor aún estaban allí, pero también había alivio. Que la verdad hubiera salido a la luz, que su inocencia fuera reconocida. «¿Y ahora?», preguntó ella finalmente. «¿Qué espera que suceda, Gustavo? ¿Que yo simplemente regrese como si nada hubiera pasado? ¿Como si usted no hubiera roto mi confianza?». Él retiró la mano, aceptando el distanciamiento. «No espero nada. Solo quería que supieras que aquellos momentos entre nosotros fueron reales, al menos para mí». El timbre sonó de nuevo y ambos se giraron para ver a don Josías, regresando con un trapo de piso. «Joven, está mojando todo mi suelo», dijo él, comenzando a secar el agua. Gustavo se disculpó profusamente, ayudando al hombre mayor con la tarea. Había una humildad en sus gestos que sorprendió a Luisa, el poderoso empresario, de rodillas, secando un suelo de café simple. «Bueno, si necesitan hablar, puedes irte, niña», dijo Josías, notando la mirada de Luisa. «Como dije, no va a aparecer nadie más hoy». Ella dudó, dividida entre el deseo de continuar la conversación y el miedo de lastimarse de nuevo. 15 minutos, concedió finalmente. «Como máximo». Se sentaron en una mesa al fondo, 2 tazas de café entre ellos como una barrera simbólica. La lluvia continuaba cayendo afuera, creando una burbuja de intimidad forzada. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Gustavo, genuinamente interesado. «Mejor. Conseguimos una cita con un buen neumólogo. El tratamiento está funcionando». «Me alegra oír eso». Él giró la taza entre sus dedos, nervioso. «Luisa, hay algo que necesito contarte. No como excusa, pero quizás como explicación». Ella asintió, permitiéndole continuar. «Antes de Amanda estuvo mi madre. Ella abandonó a mi padre cuando yo tenía 8 años. Huyó con otro hombre, llevándose gran parte de la fortuna familiar. Mi padre nunca se recuperó. Murió unos años después, un hombre destrozado». Gustavo hizo una pausa,
el dolor antiguo reflejado en sus ojos. Crecí con mi abuela Dulce, la única que realmente creyó en mí. Ella me enseñó sobre libros, sobre confiar, pero creo que nunca realmente aprendí esa última lección. Luisa sintió un nudo en la garganta. Por eso la dedicatoria en el libro, sobre aprender a confiar como Bentinho. Él sonrió tristemente. Ella conocía mis defectos mejor que nadie. Cuando Amanda me traicionó, fue como revivir todo de nuevo. Confirmó lo que siempre temí, que no soy digno de confianza, de amor verdadero. Eso no es verdad, dijo Luisa suavemente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su convicción. ¿No? Él levantó los ojos encontrándolos de ella. Mira lo que te hice, Luisa. La primera persona en años que me mostró algo real, honesto, y en la primera prueba dudé. Sí, dudaste, y eso me dolió profundamente. Ella respiró hondo, organizando sus pensamientos. Pero también entiendo el miedo. Entiendo lo que es crecer esperando que la gente te decepcione. Un silencio se instaló entre ellos, ya no cargado de acusación, sino de comprensión mutua. ¿Qué pasó con Amanda?, preguntó Luisa finalmente. Está enfrentando un proceso por falsificación de documentos y calumnia. Su familia está tratando de encubrir el caso, obviamente, pero... Él se encogió de hombros. Esta vez no estoy dispuesto a dejarlo pasar. ¿Y Sandra? Despedida, con todas las referencias negativas que pude legalmente proporcionar. Un destello de ira pasó por sus ojos. Lo más impactante fue descubrir que había estado saboteando a otros empleados durante años. Parece que sentía una especie de obsesión enfermiza por mí. Luisa asintió, recordando la mirada posesiva de la ama de llaves. ¿Y ahora?, preguntó ella nuevamente, la pregunta cargada de significados no dichos. Gustavo dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Ahora me gustaría una segunda oportunidad, no como patrón y empleada, no en aquella casa con sus malos recuerdos, sino como Gustavo y Luisa, dos personas que quizás tengan algo especial, si están dispuestas a intentarlo de nuevo. La propuesta flotó entre ellos, delicada como una burbuja de jabón. No sé si puedo confiar en ti de nuevo, admitió Luisa con honestidad. Entiendo. Él asintió, aceptando. Pero estaría dispuesto a esperar, a probar con tiempo y acciones, no con palabras que puedo ser digno de tu confianza. Los 15 minutos se transformaron en 1 hora, y la hora en 2. Conversaron como nunca antes lo habían hecho, sin las barreras de clase, sin las sombras del pasado, oscureciendo cada palabra. Hablaron de libros amados, de sueños aplazados, de miedos profundos, y cuando finalmente salieron a la noche ahora estrellada, habiendo pasado la tormenta, algo había cambiado entre ellos. ¿Puedo llamarte?, preguntó Gustavo, parado junto a su lujoso coche que parecía fuera de lugar en aquella sencilla calle. Luisa dudó solo por un momento. Sí, pero Gustavo, vayamos despacio esta vez, ¿de acuerdo? Sin presión, sin expectativas. Él sonrió, una sonrisa verdadera que iluminó sus ojos. El tiempo que sea necesario. En las semanas siguientes comenzó una extraña danza. Gustavo llamaba diariamente, solo para conversar. A veces aparecía en el café con un libro nuevo para ella. En otras ocasiones enviaba flores a doña Sida, quien comenzó a animar al muchacho arrepentido, como lo llamaba. Luisa mantuvo su empleo en el café, rechazando gentilmente las ofertas de Gustavo para ayudarla financieramente. Necesito mi independencia, explicó. Necesito saber que estoy contigo por elección, no por necesidad. Él respetó su decisión, aunque logró, a través de conexiones, asegurar que doña Sida recibiera el mejor tratamiento médico disponible. No es por ti, insistió cuando Luisa protestó, es porque tu madre lo merece. Un mes después de la reconciliación inicial, una noticia bombástica sacudió Cartagena. Gustavo Mendoza, el recluso empresario tecnológico, había concedido una entrevista exclusiva a uno de los mayores periódicos del país. En el artículo, admitía públicamente su error al acusar injustamente a una exempleada. Cometí un error terrible, basado en prejuicios y miedos arraigados, decía la cita destacada. Luisa Gómez es una mujer de carácter e integridad que fue víctima de una trampa cruel.
Asumo toda la responsabilidad por la injusticia cometida contra ella. Luisa leyó el artículo con lágrimas en los ojos. No era solo una disculpa, era una rehabilitación pública de su nombre. Las puertas que se habían cerrado comenzaron a abrirse de nuevo. Esa tarde, cuando Gustavo apareció en el café, ella lo recibió con un abrazo espontáneo, el primer contacto físico desde que se habían reencontrado. «Gracias», susurró contra su pecho. «No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo», respondió él abrazándola con dulzura. «Era lo mínimo que podía hacer, limpiar tu nombre como debía haber hecho desde el principio». El abrazo marcó una nueva fase. Poco a poco la confianza comenzó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo. Salían a cenar en restaurantes sencillos donde Luisa se sentía cómoda. Paseaban por el malecón, conversando sobre el futuro. Y en una tarde soleada de domingo, finalmente se besaron de nuevo. Un beso dulce y prometedor que hablaba de nuevos comienzos. «Tengo algo que mostrarte», dijo Gustavo un día, 2 meses después de su acercamiento. «Pero necesito que confíes en mí». Él la llevó en coche hasta un barrio tranquilo junto al mar, no tan lujoso como el Mirador, pero aún así agradable y seguro. Se detuvo frente a una casa modesta pero encantadora, con amplias ventanas y un pequeño jardín. «¿Qué es esto?», preguntó Luisa confundida. «Un nuevo comienzo». Gustavo tomó su mano, guiándola hasta la puerta. «Vendí la mansión. Tenía muchos malos recuerdos, tanto para ti como para mí. Pensé que podríamos empezar algo nuevo, en un lugar neutral». Él abrió la puerta, revelando un interior acogedor, decorado con sencillez elegante. En una de las paredes de la sala, una estantería repleta de libros destacaba. «¿Tú compraste una casa nueva?» Luisa estaba perpleja. «Compré un hogar», corrigió él suavemente. «Si quieres compartirlo conmigo algún día, cuando estés lista, si estás lista». Luisa recorrió las habitaciones en silencio, absorbiendo el significado del gesto. No era solo una casa, era una declaración de intenciones, una promesa tangible. «Hay una habitación especial para tu madre», explicó Gustavo, mostrando un cuarto amplio y soleado con vista al mar, con todas las adaptaciones que el médico recomendó para facilitar su respiración. Las lágrimas que Luisa había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «¿Por qué estás haciendo todo esto?». Gustavo tomó sus manos, mirándola a los ojos con una vulnerabilidad absoluta. «Porque te amo, Luisa, porque tú me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la pureza de su corazón. Y porque, si me das el honor de compartir tu vida conmigo, prometo pasar cada día tratando de ser digno de ese regalo». Fue la primera vez que él decía las palabras «te amo», y ellas flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. «También te amo», admitió Luisa finalmente. «Creo que nunca dejé de hacerlo, incluso cuando dolía tanto». El beso que siguió fue diferente de todos los anteriores. Ya no había barreras, miedos o reservas. Era un beso de aceptación total, de perdón y promesa. 3 meses después, en una ceremonia sencilla en la playa, con solo algunos amigos cercanos, y la radiante doña Sida como madrina, Luisa y Gustavo se casaron. No hubo glamour excesivo ni extravagancias. Solo 2 personas que habían encontrado, a través del dolor y el perdón, un amor verdadero. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú», dijo Gustavo en sus votos, la voz embargada de emoción. «Alguien que me enseñara que los libros más importantes son aquellos que escribimos con nuestras propias elecciones, día tras día». «Y yo nunca imaginé que un día como hoy sería posible», respondió Luisa, apretando sus manos. «Pero tú me mostraste que a veces los cuentos de hadas no son sobre príncipes salvando doncellas, son sobre 2 personas imperfectas, eligiendo creer la una en la otra, a pesar de todo». Su nueva vida se estableció con una naturalidad sorprendente. Luisa finalmente realizó el sueño de volver a estudiar, ingresando a la Facultad de Literatura. Gustavo reorganizó su empresa, priorizando el equilibrio entre trabajo y vida personal. Juntos, crearon una fundación de alfabetización que llevaba bibliotecas a comunidades necesitadas. Un año después de la boda, en una mañana soleada de domingo, Luisa se despertó sintiéndose diferente. Había una novedad en su cuerpo,
Un cambio sutil pero innegable. La prueba confirmó lo que su corazón ya sabía. Un bebé estaba en camino. Cuando le dio la noticia a Gustavo, él lloró sin reservas, abrazándola como si ella fuera el tesoro más precioso del mundo. «Una familia», murmuró contra sus cabellos. «Nuestra familia». 7 meses después, el pequeño Miguel vino al mundo, con los ojos oscuros del padre y la sonrisa luminosa de la madre. La casa junto al mar, antes tranquila, se llenó de risas, llantos y el alegre desorden que solo un bebé puede crear. Doña Sida, cuya salud había mejorado significativamente con el tratamiento adecuado, se convirtió en una abuela consentidora, llenando a su nieto de historias y nanas. Una noche, mientras observaban a Miguel dormir en su cuna, Gustavo abrazó a Luisa por detrás apoyando la barbilla en su hombro. «¿Sabes lo que más me impresiona?», murmuró él. «Cómo algo tan perfecto pudo nacer de tantos errores y aciertos, de tanto dolor y curación». «Así es como se escriben las mejores historias», respondió ella, girándose para encararlo. «Con personajes reales, imperfectos, que encuentran redención en el amor». Y mientras se besaban bajo la suave luz de la lámpara, Luisa pensó en cómo la vida había cambiado desde aquel primer encuentro en la biblioteca de la mansión. El camino no había sido fácil. Hubo dudas, traiciones, separaciones, pero cada obstáculo había servido solo para fortalecer lo que ahora tenían. Un amor construido no en la perfección, sino en la aceptación mutua de sus imperfecciones. Afuera, el mar de Cartagena continuaba su eterno ir y venir contra la costa, testigo silencioso de cómo dos personas de mundos aparentemente incompatibles habían encontrado, en el respeto y la confianza restaurada, su propio pedazo de eternidad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luisa y Gustavo haya tocado sus corazones. Para seguir en este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les ha gustado esta narrativa de superación y amor verdadero, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y los sentimientos humanos. ¿Y usted? ¿Ya ha vivido una historia de amor que superó barreras y prejuicios? Cuéntenos en los comentarios. Estamos ansiosos por conocer sus propias jornadas de amor y redención.